Hola amigos, nuevamente aquí en el programa de Tú a Tú con Oscar Fernández. Recuerden amigos, es muy importante que nos echen un grito, que marquen al 822-2400 para que su punto de vista es importantísima. Oscar, estamos platicando de la situación de Haití y de este personaje Napo. Sí, decía que el libro del inframundo tiene varias lecciones. Por ejemplo, valorar lo que tenemos aquí pues en un país del que nos quejamos tanto, que tenemos agua Y que potable, tenemos todo, tenemos todo. luz eléctrica, Así es. tenemos cosas que no tienen en Haití. Así es. Después Napo es un personaje que, a pesar de que se está cayendo el país, se está desmoronando ante él la realidad completamente. Y Napo es alguien que siempre se mantiene firme a sus principios, que a pesar de que tiene mucha hambre, como toda la gente que vive en su pueblo, nos ayuda sin ningún interés. Y es una lección muy grande de alguien que deja pasar la oportunidad de quitarte algo, porque, no porque te quiera quitar algo, hacerte daño, sino porque estás pasando hambre, la estás pasando muy mal. Mil y un vicisitudes. Y hay algo en él que, y siempre lo repetía, yo soy un hombre honesto y soy un hombre real y van a salir con vida de Haití. Y nos decía de que no sabíamos en qué peligro nos habíamos metido ni por qué estábamos allí. Claro. Y nos lo advirtió él muchas veces y eso nos aterraba más en la noche estando en Haití. Cómo no. Y Napo ha sido un ejemplo definitivamente para, Por eso pues para mi vida, ¿no? Para a lo mejor yo como que tienes el perfil de corresponsal de guerra, porque sí era zona de guerra. No en la palabra estricta, sino de peligros, de falta pues vaya, de infraestructura. Bueno, yo he vivido en zona de guerra, como es Palestina y Siria. Vamos a ir en un momento, claro. He vivido en Siria, en Palestina. Así es. Y me siento más seguro en zona de guerra que en Haití. Que en Haití, ¿no? Sí, así es. O sea, la zona de guerra tiene otras garantías, otra negociación. En ese lugar tienes que encontrar con un ángel que te tienda la mano y te salve la vida. Ahora, ¿por qué el personaje Napo? Napo. El nombre de Napo. Así se llama, es un nombre real, Napo. Es un nombre real. De hecho, sale en un documental acerca de las ruinas de Milot. Él se hacía llamar el guía número 1 y su nombre es Napoleón Dulpin. Pero decía que le llamáramos Napo. Así es. Napo a secas. Hay que recordar que Haití, el idioma oficial es el francés. El creol francés. El creol, así es. Y la República Dominicana es español. Entonces, y a pesar, es un territorio muy pequeño, la isla es pequeña, ¿no? Es pequeñita. En realidad. Es pequeñita, pero no te imaginas todo lo que podemos conocer. Claro. Digo, por eso te digo que es una zona de guerra, pero de una guerra de hambre, de falta de oportunidades. Pues en fin, ¿no? La desesperación yo creo que nos hace a todos entrar en un estado de... La prensa no te transmite a veces bien. Cuando fue lo del sismo, hablaban de un robo, hablaban de una rapiña, hablaban de... que yo veía las caras de la gente de angustia por comer algo y decían, qué bueno que después del sismo nos llegó algo de comer y que alguien se acordó de nosotros. Vaya, qué tremendo es eso, ¿no? Debe ser muy tremendo esperar a que pase un desastre para que volteen a verte. Claro. ¿Y esa experiencia en Haití te llevó a otros lares? ¿Terminaste tu proyecto en Haití? ¿Regresaste a Vigo? Haití no fue un proyecto, Haití fue una aventura. Una aventura. Yo dije, vamos a hacer un viaje por haber visto ese documental que te comentaba. Así es. Pensé que iba a Disneylandia, pero fui a un sitio más oscuro del que yo me hubiera imaginado. Así es. Donde cualquier documental se puede quedar muy pequeño. Dantesco. Sí, totalmente dantesco. Así es. Peor que el infierno de Dante. Vaya que sí, me imagino que sí, ¿no? Y sobre todo pensamos en los mayores, pero imagínense a los niños, ¿no? A las personas de tercera edad, a los enfermos. Debe ser muy... Y no ha cambiado la situación en Haití. Bueno, Haití te lo puedo resumir de alguna manera. En Haití no es viajar lejos. Haití es un viaje al pasado. Claro. Eso es lo interesante de Haití. Haití es viajar cientos de años al pasado, ver las casas que son palapas, con techos. Es entre la edad moderna y la edad de piedra. Fíjate que es un oscurantismo moderno. Fíjate que en México pasa lo mismo. México, Carlos Fuentes, un gran escritor mexicano, habla de los muchos Méxicos que componen el país. Porque sí es cierto, hay Méxicos del siglo XXI y hay Méxicos del siglo XVIII y del XVI, dependiendo del territorio, ¿no? Entonces tenemos un territorio muy vasto, pero también muy separado también, no solo por la distancia, sino también por el tiempo.
Bueno, México es un país muy grande. Así es. De hecho, México, antes de México, eran muchas etnias muchísimas, con ¿no? muchas lenguas, que Así siguen es. existiendo esas lenguas, siguen Así es. existiendo esas etnias. Así es. Sigue existiendo el México, pues, prehispánico, Sí, así es, aunque efectivamente. pensemos que Por no eso te está digo que allí. hablamos de los muchos Méxicos que componen el país. Yo pienso que el mexicano actual, el que se hace llamar mexicano, Sí. es el invasor en las tierras del México real, de los pueblos, de la Original, sierra, de originario. la Huasteca. Así es, fíjate que sí. Por eso te digo que estamos en un país, digo, ahora que me retratas, me haces un retrato de Haití, también México es así. Podemos viajar a 500 kilómetros y estamos en una ciudad de primer mundo como es la Ciudad de México, y nos vamos al sur, a Chiapas, a Yucatán, o nos vamos al norte, y son otros Méxicos, y eso es fascinante, sobre todo para los escritores, ¿no? Porque les abre un Sí, cuando me gran preguntan mundo qué piensas de México, ¿de qué México estamos hablando? Exactamente, ¿de qué México me Porque estás hablando, incluso no? España, que es un país mucho más pequeño, hay muchas Españas. Mucho regionalismo, ¿no? Ha sido un país conquistado por romanos, por Fenicios. árabes, los fenicios fueron los primeros que llegaron a España. así es. De hecho, los fenicios bautizaron a España como Así es. la tierra del conejo, ¿no? Es el te- significado. Hispania, ¿no? Hispania, Hispanis. España es la tierra del conejo. Así es, Se así fue deformando y ahora es España, pero tenemos dialectos. Claro, En Galicia se habla el gallego, en Cataluña es, se habla el el catalán, catalán, el vasco. en País Vasco, o en Euskadi. Euskadi, así es. Y igual que aquí hay muchos dialectos. Inclusive hasta el mismo castellano, ¿eh? Cuando vas También. a Andalucía es otro español. Sí, se parecen más al cubano, Al veracruzano, yo digo. más jarocho. Cuando uno va a Veracruz, cierra los ojos y ya te das cuenta que está en Sevilla. Y estás en Sevilla, cierras, estás en Veracruz. Sí. Eso es muy regional y es curioso porque los españoles que llegan a México en particular, los del norte se van al norte, los de las costas se quedan en las costas. Yo soy del norte y me vine al centro. Exacto, a la tierra caliente, no tierra seca, ¿no? Bueno, dejemos Haití. ¿Y después de Haití qué pasa? Bueno, después de Haití llegó una novela que se llama Mi Sangre. Mi sangre. Ajá, pero esa es una novela más aterrizada en la realidad. Me ¿Tu, inspiró tu novela es realista? el 80%. ¿Ficticia? No. Hay ficción y hay realismo. Perfecto. Separo Muy completamente bien. Los dos géneros. los géneros. Así Cuando es una novela realista, como es El Inframundo, Así es. es, vas por ese camino. completamente real todo lo que sucedió en Haití. Sí, sí. Mi Sangre es una novela totalmente real. Se cambiaron los nombres y habla de un hijo que secuestra a su padre. Ese es el tema central de la Vaya. novela. Mi Sangre. Mi Sangre. Mi Sangre es Sí. como su semilla, su hijo. Fue el nombre que se me ocurrió en ese momento. Sí, sí. Y habla también tiene que ver con la sangre del padre. Es un juego de palabras. ¿Y la novela toma lugar en qué país? Toma lugar en México, en la Ah, en Ciudad de México. México, precisamente. Así Es es. un amigo pues un conocido que me inspiró a contar su escribirla. historia de cómo secuestró a su padre. Vaya. Y Mi Sangre es el juego de palabras de la sangre, de que su hijo es su sangre, Sí, sí. pero al mismo tiempo es el que le ha hecho derramar la sangre. Vaya. O sea, tiene Es una profundo, dualidad. ¿eh? Tiene una dualidad el título de la segunda novela. Sí, sí. Sí. Fíjate que eso me recuerda a un libro que leí hace muchos años, precisamente de un hispano, Salvador Madariaga, historiador, Guerra a la Sangre. Es un libro que nace del principal, que era El Corazón de Piedra Verde, y hablan de esas guerras de sangre, ¿no? De ese mestizaje, que todavía los americanos, por llamarle así, no entendemos ese mestizaje, ¿no? Y me recordó ese título del libro que estás comentando. ¿Nos puedes decir más sobre ese libro? Sí, me inspiró mucho Albert Camus o Albert Camus. Sí, así En es. su libro El extranjero. Sí. Me gusta ese personaje de Albert Camus que pues siempre se siente culpable. Es ese hombre eternamente culpable Culpable de todo, de Sí. por qué mi hijo me hizo esto, y eran desaires constantes del hijo hacia el padre, pero el padre siempre se sentía culpable. ¿Y no sabe eso siglo XX? Sí, definitivamente. ¿Verdad que sí? De cómo los padres, los abuelos, tenemos algo de ese sentimiento de De culpabilidad. culpabilidad eterna. Así es. Y pues así es. eso es Mi Sangre, es una novela que se va desarrollando en México, En la Ciudad de México. en la Ciudad de México de mediados del siglo pasado. Sí, sí. Y pues básicamente Estamos hablando que los 60s, 50, 60, sí. vaya, qué década, ¿no? Los 60s. Una de las décadas
Más importantes. más importantes. Y Más no importantes solo de nuestra historia. Se dieron exacto, pasos de gigante. no solo de México, del mundo. Se dieron entero. pasos de gigante en la música, en la La literatura. literatura, la protesta, No hay nada, la no hay moda. nada. No hay nada igual hoy nada en día. igual. Así es. Solo la tecnología es lo único Por- que le envidio a esta época. Así es, pero es cuando las nuevas generaciones dicen, oye, ¿qué tenían los 60 que produjeron tanto? Bueno, ahora con el Internet y con todas las redes sociales es cuando más acceso tenemos a la información, Así es, exactamente. pero cuando menos informados estamos, porque Sí, sí. cualquier tonto puede subir una cosa que cualquier- sea una mentira. Noticias falsas, ¿no? Las famosas fake news, ¿no? Fake news son Así muy... es. Ya es un trending topic el fake news, ¿no? Sí, sí, ya hay que creerles el 90, Hay que el 10% desecharlas. y rechazarlas. Y, Porque, y vaya, sí, es una época donde te voy a ser sincero, no hay esa seriedad, ¿no? la semana pasada que vi lo que ocurrió en París, yo a primera instancia dije, esto o es un fake news o no sé, pero desgraciadamente no lo fue. Porque ya estamos tan llenos de noticias falsas que vaya, ya no sabemos qué es real o qué es irreal, ¿no? Entonces en este libro hablas también de la sociedad exdefeña. Hablo más bien de una Situación familiar. una situación de una familia interna. No se Sí, sí. retrata tanto el contexto del Social. país, más que cómo se vivía en aquellos tiempos. Es un señor que te cuenta su historia Sí, sí. y te cuenta cómo fue transcurriendo su vida, cómo engendró a este hijo y todo lo que le... ¿Cuándo lo escribiste? 2005. Ah, no, ya tiene. Ya es un libro de hace casi 15 años. 15 años ya tiene el muchacho. Ya tiene el chico. Sí, El sí, primero sí. tiene 16, el inframundo. El inframundo, así sí. Sí. Fíjate que me recordó un poco esto de la película de Roma, de cómo se describe una familia en esa década voy a decirlo en esos términos, tan gruesa que ocurrieron en nuestro país, en nuestra capital. ¿Qué otros libros has escrito, Oscar? Bueno, viene otro libro que fue uno de mis libros más fuertes. Sí, Ese sí. es el último, ese si quieres lo dejamos para el final. Perfecto. Perfecto. Viene uno de los libros que más ha tocado tierra en mi vida, se llama Portavoz de la Miseria. Portavoz de la Miseria habla del México profundo, de una indígena chiapaneca, de cómo la venden y cómo es víctima. Esto pues, también es siglo XX. esto es los 2000, principios de los 2000, siglo XX, XXI. Sí, sí. El cruce que nos tocó Sí, sí, del de siglo siglos. XX al XXI, que no tiene relevancia alguna el siglo. Para nada, para nada. Y antes del corte, sí me gustaría mencionar esto de qué te inspiró, siendo tú europeo, qué te inspiró de nuestro país, México. Por eso lo dejamos el siguiente bloque, Oscar. Regresamos, amigos, recuerden, de tú a tú.